Hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Espero que estén excelentes, soy Gropten, no es más. Hoy voy a traerles un método en el cual vengo a mostrarles cómo subir muy rápido de nivel el arma. Es un método súper fácil de hacer, es muy rápido cómo se sube de nivel el arma, sí, el arma que nosotros querramos, y simplemente tiene que seguir el paso a paso para que funcione correctamente. Antes de seguir con el video les voy a hablar de una página llamada Z2U que ofrece servicios para Black Ops 6 tanto como code points más baratos, skins exclusivas y mucho más a precios increíbles. El link de la página estará en la descripción de este mismo video. Ahora sí, empezando con el video, voy a mostrarles la forma más fácil y rápida. Si es una mezcla de varios glitches, así que presten mucha atención. Primero y principal, tengan el arma equipada de un principio de la partida, el cual quieren subir de nivel. ¿Sí? Súper importante para facilitar un par de cositas, ya que también vamos a poder utilizar de manera muy fácil las armas que están en la pared, porque vamos a hacer muchísimo punto de esencia y nada, muchísimos de restos, así que de eso no se preocupen. Pero súper importante que tengan, lleguen a obtener o acumular 1500 de restos, súper importante. Luego lo siguiente es ir hacia esta ubicación, hacia donde nos indica la misma misión del mapa, y debemos obviamente abrir el container para poder obtener la máquina del Pack-a-Punch. Lo único que debemos hacer acá es simplemente destruir al cambiaformas y vamos a agarrar la piedra que deja tirada en el piso o el objeto que deja tirada en el piso para poder poner el Pack-a-Punch en su lugar. Acá estarán observando que nosotros lo derrotamos y una vez que lo derrotamos va a dejar esta piedra y la dejamos abajo donde abrimos ese mismo container. Una vez abrimos este container, lo que voy a recomendar es sí o sí subir de nivel el arma que tengamos en mano, ¿sí? Es decir, darle un nivel de Pack-a-Punch. Una vez que hacen estos pasos, voy a recomendarles que lleguen a la ronda 8, que es súper importante, o 9, ¿sí? Y van a ver que el diálogo que tienen en el mismo juego es que tienen que hablar con este viejito que está acá, que estaba dentro del éter oscuro hace un montón de tiempo, bla bla bla. Bueno, la idea es ir hacia esta puerta e interactuar con esta puerta. Van a ver que nos va a empezar a hablar, se va a hacer una mini cinemática. Quédense tranquilos que están en modo safe, ¿sí? Es decir, no les va a atacar ningún zombie, así que no se preocupen por ese detalle. Lo único que tienen que hacer es esperar, y una vez que termina la charla van a ir a la siguiente ubicación. Si no hicieron el Pack-a-Punch del arma, recomiendo que lo hagan sí o sí, y de esta manera se va a hacer muchísimo más fácil todo lo demás. Ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a esperar a que se haga la ronda 10. Una vez que estamos en la ronda 10 tiene que aparecer un zombie. Esto lo explico bien a detalle por alguno que sea muy nuevo en el juego. Va a aparecer un zombie en el cual tiene un balde en la cabeza. Ese zombie tenemos que matarlo. Obviamente los tiros en la cabeza no le van a hacer daño porque tiene ese balde, está hecho a propósito. Y lo que debemos hacer es simplemente matarlo. Una vez que lo matamos van a estar observando, ahí está, este mismo es, que deja un sello en el piso. Vamos a agarrarlo y vamos a ir a la siguiente ubicación. Tengan cuidado, no nos maten los zombies. Igual en estas rondas bajas y más con el arma pacapancheada no pasa absolutamente nada. Pero súper importante que también agarren todos los restos que dejan los zombies, porque nos va a servir muchísimo para ahora que voy a estar mostrando en un ratito lo que debemos hacer. Tenemos que ir a la mesa de creación y vamos a agarrar esta granada secundaria, ¿sí? La que habrán visto que es la última, que sale 1500 de resto. Entonces de esta manera tendremos que hacer lo siguiente. Vamos a ir con el sello que agarramos, vamos a ir a este guardia, sí o sí ese guardia que tiene la espada de león. Vamos a dirigirnos a esta ubicación donde estoy mostrando yo en pantalla, corriendo. Tengan cuidado que no los maten, ¿sí? Porque van a aparecer 4 insectos más. Estos insectos voladores, algunos de esos 4, sí, es decir, van a aparecerles varios, pero hay 4 en específico que les van a aparecer con un color como más brillante, ¿sí? Como que tienen una luz interna. Entonces lo que vamos a hacer es pegarle a estos insectos, nos dirigimos hacia esta puerta que está por acá, le pegamos a la puerta y así sucesivamente. Acá sin querer maté a 2 de un solo golpe, lo cual no tiene que suceder, pero no pasa nada porque en la siguiente ronda va a aparecer de nuevo el otro insecto. Ahí estarán viendo que son 3 lobos, faltaría, bueno, 3 símbolos, faltaría un símbolo más, tiene que ser 4 en total. Una vez que hacemos, rellenamos la puerta de todos los símbolos, vamos a hacer lo siguiente. Van a estar observando en pantalla que aparece el último insecto. Vamos a pegarle a la puerta como estamos haciendo recién y vamos a interactuar con la puerta. Esta parte obviamente les va a sonar conocida para aquellos que ya saben hacer el glitch de lo que es quedarse AFK y bueno, matar mucho y conseguir muchísimo XP. Pero lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner la espada, vamos a dispararle al estandarte o como se le diga.
a la misma espada le tenemos que estar disparando todo el tiempo. De esta manera se va a buguear y el contador no se va a iniciar nunca. Es decir, vamos a buguearlo completamente y nos podemos quedar acá tranquilamente. Estarán viendo que también se duplican o triplican los símbolos. Entonces, una vez que sabemos que pasó esto, ya está. Y si el contador no aparece, listo. Con la granada que compramos en la mesa de creación, vamos a tirarla en esta ubicación. Vamos a saltar y apretar el botón con el cual nosotros tiramos la granada. Saltando y apretando el botón con el que tiramos la granada nos va a teletransportar hacia afuera. Súper importante esto porque esto me han preguntado bastante en los comentarios del video anterior. Es saltar, pegar un mini salto muy cerca de ese agujero negro que se hace, que se genera, y saltamos y apretamos el botón, el mismo botón con el que lanzamos la granada secundaria, ¿sí? Súper importante. Bueno, una vez que hacemos esto, lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta ubicación. ¿Qué pasa? Lo que hicimos acá fue hacer que no aparezca ningún zombie más. Es decir, se hace como una ronda en la cual es infinita. Por ende, vamos a poder matar a la cantidad de zombies que nosotros querramos sin que nos molesten los zombies de la misma ronda. Súper fácil, súper sencillo. Ahora, lo que recomiendo también es comprar molotovs, ¿sí? Porque les voy a explicar dos métodos que hay acá. A mí el primero me parece mucho mejor y el segundo está muy bueno también, pero bueno, recomiendo más el primero que voy a estar mostrando en pantalla. Una vez que hacemos todo esto, vamos a dispararle esa luz que está ahí, que estamos viendo en pantalla, y vamos a tratar de, bueno, simplemente resolver el acertijo, que es muy fácil. Una vez que se prende la luz como más en un tono más fuerte, ese láser, ahí es cuando está bien. Ahí estarán viendo, y el mismo láser más difuminado nos indica a dónde tenemos que más o menos nosotros apuntar, ¿sí? Con ese láser. Simplemente seguimos haciendo este método que es bastante sencillo. Tenemos que ver dónde está la otra luz. Ahí vemos que está de este lado. Y ahora lo que debemos hacer es apuntar la luz a un artefacto que está ahí, que no lo van a ver ahora en pantalla. Pero una vez que lo alumbremos, van a ver que se va a hacer súper fácil. Ahí estarán observando. Justamente a este artefacto tenemos que apuntar. Una vez que se ilumina este artefacto, lo que debemos hacer es agarrarlo y vamos a ir hacia esta ubicación, ¿sí? Esta ubicación que se hace como un símbolo en el piso de color amarillo, naranja para mí más amarillo. Ya con eso ya estaríamos. Primero también voy a recomendar que agarren el titán, porque aparecen muchísimos zombies, pero ningún zombie especial. Eso es súper importante y muy bueno para poder farmear muchísimo XP. Una vez que ponemos este símbolo, este artefacto, van a estar observando que respawnean todos los zombies. Yo lo que recomiendo es ponernos en esta misma ubicación. No abran las puertas, las otras puertas, simplemente abran las puertas que les permiten entrar a ese lugar, ¿sí? Donde están las estatuas de los guardianes, y nada más. No abran la puerta, ninguna otra puerta que no sea necesaria, porque si no también es un poquito más engorroso, ¿sí? Ahí estarán observando que nos ponemos en esta ubicación y empezamos a disparar todo cabeza. Es muy bueno para farmear XP. Es súper bueno para también subir de nivel las armas, tanto como para rango como nivel de las armas. Es súper importante. Pero también tienen otro método, ¿sí? Una es quedarse ahí en esa ubicación y disparar todo el tiempo y poder reponer lo que es la munición con las cajas de munición que hay en el mismo lugar, ¿sí? Donde estábamos ahí encerrados, entre comillas, porque los zombies solamente van a aparecer de ese lugar. Y si no, en la otra forma, el otro método, que también ya lo deben conocer algunos, es abrir esas dos puertas, estas dos puertas que entran al castillo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es acumular un par de zombies. Vamos a dirigirnos a esta misma ubicación donde van a estar observando que nosotros, bueno, tratamos de acumular todos los zombies. Y acá hay una trampa de aceite. Esta trampa de aceite nos va a servir para poder hacer esto, ¿sí? Con esa trampa de aceite, nosotros con la molotov que compramos anteriormente en la mesa de creación, vamos a tirarla y nos vamos a poner en esta ubicación. De esta manera los zombies nunca nos van a llegar, mueren instantáneamente. Obviamente cuanto más leveleada tenga el arma, es decir, cuanto más nivel de Pack-a-Punch tenga el arma, más daño va a hacer esta molotov, ¿sí? Y cuenta todo el XP para el arma que tienen en mano. ¿El problema cuál es? Bueno, este método sirve más que nada para jugar de manera normal, ¿sí? En las rondas normales, porque los zombies tardan mucho en llegar de castillo, ¿sí? Como estarán observando, acuérdense que los zombies respawneaban en el medio, en el centro de esa sala donde estaban los guardianes en modo de estatua, ¿sí? Bueno, este caso no funciona tanto, pero si no quieren gastar tantas balas o quieren hacerlo mucho más sencillo, simplemente ponen la trampa de aceite. En este lugar también funciona, se ponen acá
y van a tirar la molotov en donde está todo el aceite. De esta manera hace un insta-kill. Si por alguna razón querés hacer el otro método, que es el que estoy explicando ahora, háganlo de ronda normal, ponen la trampa de aceite, tiran la molotov y se ponen justo en esta ubicación donde estoy yo. Del lado derecho, ¿sí? Mirando del castillo hacia afuera, van a ponerse de esta puerta justo en la baranda esa. Y si no, del otro lado, donde mostré de un costadito. ¿Sí? De esta manera nunca les van a llegar. Tengan cuidado con los insectos voladores, que son, eso sí, te hacen daño a distancia, pero después nada más. Ahora, otra cosa súper importante, el glitch es este, sí, es bastante sencillo, bastante fácil. Es un procedimiento un poquitito largo, pero una vez que le agarras la mano lo haces en 5 minutos. Otra cosa súper importante es si ya se cansaron de levelear esta arma o ya la levelearon al máximo, obviamente pueden agarrar cualquier arma de cualquier pared. Una vez que agarran un arma, simplemente la pueden subir a nivel máximo de Pack-a-Punch. Tengan en cuenta que lo que son los chicles no van a funcionar, ¿sí? No sé por qué, si es que a mí se me movió o demás, justamente quería probar eso, pero a mí no me funcionaron. Entonces lo que van a hacer es, quieren agarrar un arma distinta y subirla de nivel, por si acaso agarran un arma de la pared. Obviamente hay muchísimas, si van buscando por el mapa, y lo van a subir de nivel al máximo o al nivel que ustedes quieran. De esta manera van a hacerse muy fácil la suba de XP, porque nada, son zombies normales, ¿sí? Y disparándole a la cabeza lo matamos casi instantáneamente. Lo que recomiendo es quedarse acá o subir al lugar donde yo les había indicado, que nos quedamos encerrados y los zombies nos vienen por una sola ubicación. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si es así, deja tu muy like, que me ayudas un montonazo. Y suscríbete, que también me ayudas un montonazo, porque subo contenido justamente de Black Ops 6, tanto de zombies como multijugador, como de Warzone también. Nos estamos viendo en los próximos videos.